Bienvenidos a un programa más de Creciendo en la Palabra, un programa de la Asociación Metropolitana de los Adventistas del Séptimo Día en la Ciudad de México. Durante los próximos minutos vamos a estar analizando la lección número 9, el fundamento del gobierno de Dios. Y vamos a compartir los 3 puntos en los que estaremos analizando esta lección. Punto número 1, el carácter de la ley de Dios. Punto número 2, el contraste de la adoración. Y punto número 3, el triple mensaje angélico. En lecciones anteriores hemos estado observando cómo cuando Guillermo Miller llegaba a la conclusión de que Jesús regresaba por allá del año 1844, se llevaron una gran desilusión, porque se habían equivocado en lo que sucedería al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Fue que después de eso comenzaron una serie de estudios, y cuando estuvieron abordando los temas del santuario se dieron cuenta que había temas también relacionados con el santuario, como lo es la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios, lo que tiene que ver con el cuarto mandamiento, el día sábado. Precisamente eso es lo que vamos a estar analizando durante este estudio de la lección número 9. La relación que hay entre el santuario, el creador, la ley de Dios, inclusive el cuarto mandamiento que requiere la observancia del día sábado. Vamos a estar observando también un tema muy particular que será un tema clave en el tiempo del fin, en donde están también relacionados lo que tiene que ver con la ley de Dios, con el día sábado, con la adoración. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué algunos cristianos guardan el día sábado y por qué algunos otros cristianos guardan el día domingo. Quédese con nosotros en esta lección que estaremos analizando el porqué de esta situación. Los pastores que nos acompañan para comentar esta lección número 9 son el pastor Alejandro Medina, quien es el pastor del distrito de Portales. Bienvenido, pastor. Muchas gracias queridos hermanos. Saludos a todos los que nos ven en otros países. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación a estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. También el pastor que se encuentra con nosotros es el pastor Yolman Méndez, departamental de jóvenes y también del área de comunicación de aquí, nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor David. Pues es un gusto poder saludarles, poder estar en este espacio que semana tras semana tomamos este tiempo para discutir, para hablar sobre los temas importantes de la lección. Bueno, aprovecho para saludar a los hermanos de nuestra asociación que nos ven, a los maestros de escuela sabática que están pendientes de este repaso. Esperamos que esta sea una herramienta, ese es el propósito principal, que sea una herramienta para nuestros maestros, para la preparación de sus clases, para que sean clases muy apropiadas para nuestros hermanos y en el contexto de lo que vivimos en el tiempo actual. Pues un saludo para todos y esperamos que este espacio sea de bendición para todos nosotros. Muchas gracias, pastor Yolman. Estamos seguros de que esta lección será de gran bendición para nosotros y para todos los que nos observan. Nuevamente reiteramos la gratitud a todos los que nos miran desde Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, todo México. Les invitamos para que den like a este video, se suscriban a nuestra página y podamos compartir los enlaces de nuestras lecciones con muchas más personas para que podamos tener un alcance mayor con el mensaje de salvación. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por el grande privilegio de conocerte, de conocer tu palabra, de comprender a través de tu palabra temas extraordinarios como los que cada semana estudiamos aquí en este repaso de la lección de escuela sabática. Y te pedimos, Señor, que una vez más
tu Santo Espíritu sea con nosotros, que nos ayudes a comprender en una forma correcta, sencilla, pero que también nos des la facultad de poderlo poner en práctica, todo lo que aprendemos en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, en este repaso, porque te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédense con nosotros, en un momento regresamos. Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 9, el fundamento del gobierno de Dios. Vamos a dar inicio con la primera sección que tiene por título el carácter de la ley de Dios. Hemos estado diciendo que después de que sucediera lo que se conoce como el Gran Chasco en 1844, varios que estaban esperando el regreso de Jesús en aquella época, se dieron a la tarea de estar estudiando la Biblia para saber qué fue lo que sucedió, por qué Jesús no regresó. Y se dieron cuenta que estaban bien en los cálculos, en las fechas, solamente que posiblemente se habían equivocado en el evento, lo que sucedería al finalizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y fue así como, estudiando el santuario, se dieron cuenta que había otros elementos importantes, como lo era también la ley de Dios, por ejemplo, que se encuentra dentro del arca del pacto en el lugar santísimo del santuario. Y también en los 10 mandamientos, lo que tenía que ver con la importancia del cuarto mandamiento, que tiene que ver con el sábado. Así que la primera pregunta, Pastor Alejandro Medina, es: ¿de qué manera están relacionados el santuario con la ley de Dios? Bueno, pues nada más y nada menos que la ley de Dios estaba en el interior del mueble más importante del santuario, que reflejaba o era un elemento que significaba el gobierno de Dios. Dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos y un poco de maná. Un poco de maná, la vara de Aarón que había florecido. Y estos elementos significaban los 10 mandamientos, la justicia de Dios, adentro del arca del pacto, que representa el trono de Dios. Y la vara y el maná representan la misericordia de Dios, las dos bases del gobierno divino, que nadie puede reproducir salvo Él y su poder. Es decir, muy difícil ser justo y ser misericordioso. Muy, muy difícil. Y todavía establecer un gobierno sobre la base de la justicia y la misericordia, eso solo lo puede hacer Dios, ¿no? Hoy nosotros tenemos discursos baratos que aparecen por ahí de ciertos personajes que se presentan con imágenes de iluminados en relación con la justicia o con la misericordia, pero en realidad el único que puede hacer eso es Dios. El santuario, por lo tanto, nos enseña qué es la justicia de Dios y tiene que tomar en cuenta los 10 mandamientos. En otras palabras, quitemos los 10 mandamientos del santuario y ¿qué nos queda? Rompemos el significado del gobierno de Dios. Rompemos el sentido de su justicia y su misericordia. Alguien puede decir, no, es que Dios es puro amor. Muy bien, ¿sobre la base de qué? Porque la ley de Dios nos explica qué es el pecado y nos explica el carácter de Dios. Tiene que haber un elemento que defina su justicia o la bondad o maldad de los actos divinos y humanos. Y es ahora irnos hacia la comprensión justamente que estos hombres adventistas tuvieron en relación al santuario, ¿no? Es interesante cómo el santuario de pronto dio luz a muchos elementos, a muchas doctrinas que hoy nosotros comprendemos muy claramente. Por ejemplo, al leer Apocalipsis 11, 19, que lo hemos venido analizando inclusive en lecciones anteriores, donde allí Juan ve el templo de Dios abierto y ve el arca de su pacto. Ahí en el templo hubo relámpagos, hubo truenos, voces, un terremoto y granizo grande.
Entonces, allí encontramos algo muy interesante y quiero hacer referencia a un comentario que está en Patriarcas y Profetas, la página 486, donde dice, en el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Está hablando ya no de las tablas de piedra que estaban puestas en el santuario terrenal, sino está hablando ahora del lugar santísimo en el cielo. Y entonces dice que se encuentra la ley divina sagradamente guardada y dice, es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. Así que cuando se comprende la naturaleza de esa ley, como ya lo dijo el pastor Medina, que son el fundamento, hace parte del fundamento del gobierno divino, entonces se llega a la importante conclusión de que la ley divina es importante en la experiencia del creyente. Y se dieron cuenta entonces que la ley y el sábado que está en el centro de la ley, que está representando ese pacto que hizo Dios con su pueblo, indudablemente, como posiblemente algunos lo comprendían en esa época, era equivocado pensar que esa ley había sido clavada en la cruz o había sido eliminada por el sacrificio de Jesús. Al contrario, esa ley debía permanecer. Ahora bien, el hecho de que aparezca en Apocalipsis es muy significativo, porque el libro de Apocalipsis es para el futuro. Y todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con el santuario. Toda la descripción de Apocalipsis se da en el marco del santuario. Aparece la fiesta de las trompetas, aparece la fiesta de la expiación, aparece el cordero, aparecen los sacrificios, aparecen los querubines, aparecen todos los elementos del santuario celestial. Entonces, y aparece el arca también. Ahí se describe que el arca. Entonces, el hecho de que el santuario aparezca conlleva el elemento de la ley de Dios. No se puede mencionar el santuario, no se puede desligar el santuario de la ley de Dios. Y si el santuario se menciona en el último libro de la Biblia, que es un libro que tiene que ver con el futuro, con los eventos finales, luego entonces ahí está la ley de Dios. La ley de Dios, por lo tanto, es también para este tiempo y no se puede pensar que ha quedado clavada en la cruz, como decía el pastor, o que ya no tiene vigencia. Lo que pasa que cuando estudias el tema del santuario, como ellos se dieron cuenta de que el santuario es una sombra, como dice Éxodo 25:8, de la realidad del original. Por lo tanto, cuando ellos comprenden que hay un santuario celestial, entonces razonan que si en el santuario terrenal se encontraban los 10 mandamientos, por consiguiente, también en el santuario celestial deberían estar los 10 mandamientos y los originales, ¿sí? Y con ello el día sábado. Por lo tanto, fue que llegaron a esta conclusión de que si en el santuario celestial están los mandamientos, también tiene que ver con el cuarto mandamiento, entonces no había razón para pensar de que el sábado o cualquier otro mandamiento de la ley de Dios estuvieran clavados en la cruz. Y es ahí donde entra el tema de la inmutabilidad de la ley de Dios. Entonces, Pastor Medina, ¿qué significa que la ley de Dios sea inmutable y cómo se relaciona esta con el cristiano? La ley de Dios no se puede cambiar, no se puede modificar porque es un reflejo del carácter de Dios. Es decir, Dios dio su ley y sus principios que no empezaron con Éxodo, son anteriores al Éxodo y son anteriores a la creación. Han existido, la ley de Dios es eterna, dice Salmo 119, 152, que los mandamientos de Dios son eternos, son para siempre los has establecido. Y usa la palabra olam en hebreo, que es eternos, eternos. Luego entonces, no se puede decir que empezaron, que eran para los judíos, y que cuando se terminó la dispensación de los judíos, ahí se acabó la ley de Dios, de ninguna manera. Y curiosamente, hay quien dice, no, es que ya no valen. Entonces ya se puede robar, ya se puede matar. No,
solo el sábado. Esto es... Se cae el argumento por sí mismo. Estamos de broma, ¿eh? A veces parece que estamos de broma. El caso es pegarle al sábado. Y tejer ahí una hipótesis de que el domingo ahora tuvo un cumplimiento. Mire, hay que ser muy ignorante, y lo digo con todo respeto para nuestros hermanos que defienden el tema del domingo, para no saber que el asunto del domingo tiene un origen pagano, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con la Escritura. Y si somos honestos, es decir, es tan sencillo, hasta la misma Iglesia Católica lo dice. Nosotros lo cambiamos, abiertamente lo dice. Abiertamente lo dice. Nosotros lo cambiamos. En varios de sus documentos, y yo les invito a leer la encíclica de Juan Pablo II, esa Dies Domini, donde abiertamente dice, nosotros fuimos, y los evangélicos o los protestantes nos van siguiendo. De una manera... Están sujetos a nosotros. De una manera bastante curiosa. Es decir, no se puede hablar de que eso tiene un origen bíblico. El cambio del sábado al domingo es un asunto histórico, pero en la palabra de Dios claramente se menciona que los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, pues no se ha modificado. En ningún momento fue el plan de Dios que se modificara. Y en las Escrituras, pues dice ahí Mateo 5:17, no se puede cambiar ni una jota ni una tilde. Esa es una castellanización de las letras en hebreo. La letra más pequeña en hebreo es la yot, ¿no? Es la yot, que es una especie de apóstrofe, que la tradujeron como jota, pero está diciendo que no se le puede mover ni el signo más pequeño a la palabra de Dios, incluyendo, por supuesto, los 10 mandamientos. Y eso nos recuerda que Dios no cambia, hermanos. En varias partes de las Escrituras dice, Dios no cambia, no es un ser humano para que se equivoque, se arrepienta y diga, ay, mira, ahora es mejor el domingo que el sábado. No es así. La inmutabilidad de la ley nos recuerda que el gobierno de Dios es estable y que, como dice Hebreos, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, igual que la Santa Ley. Exactamente. Y aquí hay algo muy importante, es la comprensión. De hecho, aquí hay una cita interesante de John Wesley que está contrastando la ley ritual con la ley moral. Y donde él señala, ¿no?, cómo la ley ritual, los sacrificios, estas fiestas, justamente apuntaban a la cruz. Y cuando llegó Jesús y cuando murió en la cruz, entonces la ley ritual ahí terminó. Pero la ley moral, y John Wesley lo dice así, la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó, refiriéndose a Jesús. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esa ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. Es decir, es imposible cambiar esa parte de la ley. Así que, pues ya John Wesley, como reformador, antes de que comenzara fuertemente el movimiento de reforma, yo lo hemos visto en lecciones anteriores, ya él tenía esa afirmación, es decir, había una comprensión clara de esto. Pensemos, por ejemplo, en lo que el salmista escribió en el Salmo número 111, los versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Así que aquí hay una descripción clara de la inmutabilidad. El ser humano no puede venir a querer cambiar la ley por alguna circunstancia, por alguna situación, porque iría en contra del propio carácter y de la naturaleza de Dios. Muchas gracias, qué interesante está haciendo esta lección, y es que efectivamente si nosotros vamos hacia atrás en la historia podemos darnos cuenta de
elementos que han sumado para que personas piensen en forma diferente con este tema, desde el dualismo de la cosmovisión filosofía griega, que la realidad son las ideas y por lo tanto nada es literal, todo es atemporal. Si no hay algo literal en el cielo como un santuario, si es atemporal el tiempo, bueno, pues no tiene sentido creer en un santuario celestial. Por lo tanto, no tiene sentido creer en que hay mandamientos y tampoco que haya un tiempo específico que Dios haya santificado como lo es el sábado. El dispensacionalismo también, como ya hablaba el pastor Medina, quienes creen que hay varias dispensaciones, ¿no? Y entonces, pues algunos dicen que esto únicamente era para el tiempo del pueblo de Israel, allá en el tiempo de Moisés, y que ya no aplica para otros tiempos. Y bueno, el elemento pagano también, como ya se ha explicado, que finalmente pues poder del cual habla Apocalipsis 13, del cual también habla Daniel capítulo 7, cambiaría los tiempos y la ley, y entonces pues las evidencias bíblicas son claras en cuanto a lo que se refiere a la ley de Dios, al sábado. Y también hay quienes han visto que la ley de Dios es un trasunto del carácter de Dios. Así como Pablo en Romanos menciona que la ley, el mandamiento es santo, justo y bueno, bueno, son características también del carácter de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios tiene que ser eterna, así como Dios es eterno. Así que quédense con nosotros. Está muy interesante esta lección. En un momento regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 9, el fundamento del gobierno de Dios. Vamos a dar inicio con la segunda sección que tiene por título el contraste de la adoración. Aquí hemos estado analizando lo que tiene que ver con el sábado, lo que tiene que ver con la ley de Dios. Y hablando de eso, Pastor Medina, ¿por qué el sábado es tan importante para el tiempo del fin? ¿Qué temas están relacionados con el sábado? Bueno, ¿Podríamos decir que la justificación por la fe está relacionado con el sábado, el legalismo? por supuesto, y yo regreso al punto anterior, que cuando se ataca la ley de Dios, en realidad no se está atacando los 10 mandamientos, solamente se centra en uno. La gente no le dice, es que ya se puede robar, ya se puede matar, ya se puede tener varios dioses. No, el centro del ataque es el día sábado, porque detrás de ese mandamiento hay enseñanzas vitales. Y para eso yo quiero hacerlo muy sencillo. Cuando era pequeño, yo nací en el Evangelio y a mí me decían que el sábado no se podía hacer nada. Llegaba el sábado y pues yo era un niño, quería jugar. Y tenía una abuelita de esas bravas, de esas de rostro cejijunto,
y de esas viejitas de hueso colorado adventista, y no me dejaba hacer nada. Y entonces le decía, oye, abuelita, ¿puedo hacer esto? No, y aquello no. Y entonces, ¿qué se puede hacer en sábado? Y pues yo crecí con cierto decir, bueno, ¿por qué tengo que? Es que el sábado es para descansar. ¿Pero por qué? Me preguntaba yo. Cuando fui creciendo, me seguía haciendo la pregunta, ¿qué es eso de descansar en sábado? ¿Qué tiene que ver? Y empecé, cuando llega la edad de la adolescencia, las preguntas, las lecturas, llegó un momento en que hubo una frase que a mí me dio muchas vueltas, y este pensamiento no es exclusivamente mío, quiero subrayar eso, esa frase de no hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna. Esa me parece que es la clave para entender el elemento salvífico del día sábado. Nosotros, para ser salvos, no podemos hacer obra alguna. Por lo tanto, el día sábado es una ilustración de la salvación por la fe. Es decir, así como yo no puedo salvarme por obras, el sábado me recuerda que no debo hacer obra alguna. Me está tratando de enseñar la salvación por la fe, por gracia de Dios. ¿Por qué debo de parar de hacer actividades? Dios no gana nada con que yo repose o haga esto o aquello. El que tiene que entender que la salvación es por gracia, que para ser salvo no puedo hacer obra alguna, soy yo. Y entonces, en una época en la que la gente no sabía leer y no sabía llegar al conocimiento de otra manera, Dios utilizó el cuarto mandamiento para que en sus vidas ellos asimilaran la justificación por la fe. El día sábado hoy a nosotros nos recuerda también que la gracia, que no podemos acceder a Dios por méritos propios, que no podemos hacer obra alguna. Por lo tanto, al guardar el sábado, nosotros estamos recordando que tenemos que ceder, que tenemos que aceptar la gracia de Dios. Yo me he encontrado gente que luego dice, es que yo guardo el sábado para ser salvo. Al contrario, es porque eres salvo, guardas el sábado. Es el resultado. Porque has aceptado la gracia de Dios. El sábado es una celebración de la gracia de Dios para los que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal por la fe en Él. Y esto nos lleva también a otro tema, Pastor Yolman. ¿La adoración también está relacionada con el sábado? Bueno, cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, encontramos que solo hay un mandamiento que nos invita o que nos recuerda el lugar que nosotros tenemos frente a Dios, que es el cuarto mandamiento, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11, ahí encontramos una invitación. Voy a leer ese versículo. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, ¿qué es en Apocalipsis 4:11? ¿Cuál es la razón por la cual se invita a adorar, a darle la honra y la gloria a nuestro Dios? Es porque tú creaste todas las cosas. Así que la relación de la adoración tiene que ver con reconocer que Dios es nuestro creador, con reconocer que somos criaturas de Dios. Esa teoría de la evolución, que somos fruto, resultado de una explosión cósmica, o inclusive cómo la religión mezcló la evolución con la creación, haciendo referencia a la evolución teísta. Sí, Dios creó, pero Dios creó a través de miles de millones de años. Eso es falso, porque está desconociendo el relato bíblico de Génesis capítulo 1. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis y vemos un llamado a adorar al que creó los cielos y la tierra, pues ¿de qué nos acordamos? Nos acordamos de Génesis, nos acordamos de la creación. ¿Y cuál es el día en el cual Dios celebró su creación? El séptimo día, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahí Dios reposó, Dios bendijo, Dios santificó ese día. Y entonces cuando vamos a los 10 mandamientos, Éxodo 20, 8 al 11, encontramos que hay un llamado a guardar el sábado. ¿Y por qué lo debemos guardar? Bueno,
porque Dios nos creó, otra vez es ese llamado. Así que hay una relación estrecha entre la adoración a nuestro Dios y el sábado, porque el sábado nos recuerda que nosotros salimos de las manos creadoras de Dios. Y ahora cuando vamos a Apocalipsis 14:6, cuando vamos a ese mensaje del primer ángel, entonces ese mensaje dice: temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otra vez nos invita a adorar al Creador. ¿Qué día y qué mandamiento nos recuerda que somos creación de Dios? El sábado, el cuarto mandamiento. Ahora, es que para poder adorar necesitas el tiempo con Dios. Es decir, el sábado provee el tiempo con Dios que me permite a mí expresarme en adoración. Hoy, con mucha tristeza, hay que decir que el tema de la adoración es un tema espinoso en la iglesia. Sí. Es un problema, es un problema. Y curiosamente, nuestros hermanos que no guardan el sábado, que pertenecen al mundo cristiano, enfatizan el tema de la adoración a través de la música y algunas actividades y le quitan el tema del sábado, quitándole el tema del sábado. Y yo quiero decir con mucho respeto, eso cambia todo, eso cambia todo. Es decir, la adoración tiene que salir de una relación con Dios que nos enseña el sábado. La adoración tiene que salir de una comprensión de la justificación por la fe, que es el significado de la ilustración del día sábado. Cuando yo quiero adorar y expresar a Dios lo que me salga de las narices, como lo hizo Caín, pues yo no estoy seguro que Dios vaya a aceptar eso. Porque hoy, pues prácticamente todo se vale, ¿no? Con la idea de que pues Dios lo tiene que aceptar. Me dio la gana hacer esto en el nombre de Dios y Dios lo tiene que aceptar. Y muchos de nuestros hermanos van siguiendo esas ideas. Y hoy sentarse a hablar de adoración, que es un tema sublime, con mucha tristeza hay que decir, es muy espinoso en la iglesia. Porque se dicen de todo y se dan con todo. Y estamos ignorando el fundamento o uno de los fundamentos de la adoración, que es el cuarto mandamiento. Estamos ignorando otro de los fundamentos, que Dios es creador. Y estamos ignorando la obra salvífica de Dios a través de la justificación por la fe, que es antes de ponerse a hablar de adoración. Mientras nosotros sigamos ignorando los elementos teológicos de la adoración, creo que andaremos perdidos, como ciegos, guiando ciegos. ¿Qué contrastes estamos viendo? Hay quienes consideran que los que guardan el sábado pues están buscando la manera de alcanzar un lugar, ¿no? Trabajando por su salvación. Sin embargo, como ya se ha estado explicando, lo que tiene que ver con el sábado es totalmente lo contrario. Nos dice que estamos aceptando la justificación por la fe. Qué contraste también en adoración. Cuando hablamos acerca del día correcto y de un día antagónico también. Tomando Apocalipsis 14, donde se nos invita, se hace el llamado a recordar al Creador, a adorarlo en el contexto del juicio. También aparece en el libro de Apocalipsis un capítulo que contrasta el capítulo 14, que es el capítulo 13, donde aparece una temática bien interesante que tiene que ver con la marca de la bestia. Es un capítulo, quizás recuerdan, donde se describe al dragón, se describe la bestia que sale del mar, se describe la bestia que sale de la tierra. Y hablando de este tema de la marca de la bestia, podríamos preguntar lo mismo, Pastor Medina. Claro. ¿Será que hay temas relacionados en este tema? Si el día sábado es una ilustración de la salvación por fe, el domingo ilustra la salvación por obras. Lo que el ser humano quiere hacer para ser salvo, para alcanzar la salvación, es torcer el mensaje de salvación por la fe y decir, no, yo no voy a hacer lo que Dios quiere para ser salvo. Voy a hacer lo que yo puedo. Voy a adorar a Dios a mi manera, al estilo Caín. El modelo cainita de decir, pues yo voy a hacer lo que yo quiera y me voy a salvar. Yo voy a adorar a Dios, voy a establecer lo que pueda para ser salvo.
la salvación por obras, dice Ellen White, es uno de los grandes fundamentos de las doctrinas falsas. El otro es la inmortalidad del alma. Pero en el libro El conflicto de los siglos, ella dice claramente que una de las grandes mentiras, de las bases de las doctrinas mentirosas, es creer que te puedes salvar por obras, que tú eres capaz de salvarte. Y hoy eso se oye por todos lados, y a veces con mucho dolor hasta entre nuestra gente. De vez en cuando se oyen ideas como el perfeccionismo, que andan por ahí, sí. Se oye el run run de que la gente cree que puede por sus propios méritos alcanzar la salvación. En unas lecturas muy desafortunadas de algunos textos por ahí llegan a esas conclusiones, pero en general el mundo cristiano llega a aceptar eso. No se ha terminado el tema de las indulgencias, tampoco se ha terminado la idea de que puedes ser salvo haciendo lo que te dé la gana, o que haga lo que hagas, Dios te va a salvar. El universalismo, y todo eso es la consecuencia de haber quebrantado los principios de la santa ley de Dios. Sí, muchas gracias, Pastor Medina. Un tema tan interesante que nos faltaría tiempo. Y de la misma manera, Pastor Jolman, ¿será que el tema de la marca de la bestia está relacionado en algo con la adoración también? Bueno, podemos comenzar recordando Isaías 14:14, ¿no? La descripción de aquel querubín que dice: subiré a las alturas de las nubes, de los cielos, y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que generó en el corazón de Lucifer la rebeldía? Él deseaba recibir la adoración que le correspondía únicamente a Dios. Apocalipsis 4 y 5 usan una palabra: digno eres. Es decir, que el único que merece la verdadera adoración es Dios, porque nos creó, también por la redención que expresó en favor de nosotros, o que realizó en favor de nosotros. Pero Lucifer desea recibir esa adoración que únicamente le corresponde a Dios. Por eso, en Apocalipsis 12:17 se describe a ese dragón que se llena de ira contra la mujer, que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, pero aquí hay una descripción que califica a ese pueblo verdadero. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios. Y habla de los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto. Es decir, que creen en la vigencia y en la validez de los 10 mandamientos, y también del sábado como día de reposo. Así que evidentemente a Satanás le preocupa que cuando un ser humano entiende que Dios le creó, le va a adorar a Dios y va a vivir conforme a su ley. Y por eso él desea eliminar la ley, invalidar la ley, porque entonces el ser humano, como ya lo mencionó el pastor Medina, bueno, pues ya el sábado no es, bueno, yo entonces lo voy a hacer el domingo, es una salvación por obra, lo voy a hacer a mi manera. Así que los 10 mandamientos se convierten allí en una piedra de toque relacionada a la verdadera adoración. Cuando leemos Apocalipsis 13, por ejemplo, el versículo 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Es decir, allí a través de una falsa adoración o de un falso día de reposo, el dragón consigue su propósito, que es hacer que el mundo le rinda adoración a él. ¿Por qué? Porque no es el día en el cual Dios mencionó o mandó que nosotros le adorásemos. De esa manera, entonces, el sábado se convierte en una piedra de toque en relación a la verdadera adoración, al verdadero Dios, y como Dios nos mandó que lo adorásemos. Ahora bien, si yo puedo cambiar un mandato divino por uno que yo quiera hacer, en este caso el sábado, ¿por qué no puedo hacer otras cosas y modificar principios que Dios haya dado? Es decir, si en este caso sí lo puedo hacer, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿eh? Exacto. Es decir, tiene un mundo de implicaciones el hecho que diga: no, esto yo no lo hago esto, y te aguantas. Entonces quiere decir que, entre otras cosas, la adoración no tiene por qué ser teocéntrica,
sino antropocéntrica. Es decir, la adoración, por lo tanto, no es para agradar a Dios, sino para agradarme a mí. Si a mí me gusta esa música, yo la voy a poner. A mí me gustan esas luces, yo las voy a poner. A mí me gustan esas danzas, yo lo voy a hacer. Es decir, aquí ya no se trata de agradar a Dios. Se trata de ponerse uno como centro. Eso es muy delicado. Caín hizo lo que él quiso y Dios dijo, no, Señor. Y luego se enojó, como se enojan algunos hoy en la iglesia. Ah, claro, no en nuestras iglesias, no, en las otras que están lejos. Qué tema tan importante y profundo como estamos observando, leyendo. Que Dios nos dé sabiduría para que podamos comprender todas las implicaciones que hay detrás de cambiar algo de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos entender los temas teológicos que están detrás, como lo estamos observando. Un fundamento que tiene que ver como la justificación por la fe el día sábado, o salvación por obras el día domingo. Lo que tiene que ver con adoración, adorar al Creador, al verdadero, o adorar cualquier otra cosa, lo satánico. Que Dios nos ayude para que podamos concentrarnos no en la persona humana, no en nuestros gustos, en lo que yo quiero hacer, sino a concentrarnos en Dios, quien es el digno de toda adoración. Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 9, el fundamento del gobierno de Dios. Vamos con la tercera y última sección que tiene por título el triple mensaje angélico. Aquí nos vamos a concentrar en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Y comencemos entonces de lleno. Pastor Alejandro Medina, durante estos versículos está hablando acerca del mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel que aparecen aquí en los versículos 6 y 7? Bueno, dice la palabra de Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay está evocando que Dios es creador. Está recordándonos que Dios es el creador de este mundo y que es el juez de este mundo. Y hay una alusión directamente al cuarto mandamiento. De los 10 mandamientos, el día sábado nos dice que Dios es el creador de este mundo, porque en 6 días creó los cielos y la tierra. Así que hay una alusión directa al cuarto mandamiento. El primer ángel nos recuerda que Él es Dios. Y el segundo énfasis en relación con el sábado, pues es el tema de adorar. Dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es el mismo vínculo, la misma línea de pensamiento que el cuarto mandamiento. Dios hizo el mundo en 6 días, descansó el séptimo, por lo tanto, hay que adorar. Y el mensaje del primer ángel es, Dios hizo el mundo, por lo tanto, hay que adorarlo. Aquí nos recuerda el elemento sabático del primer mensaje del primer ángel y las consecuencias que hemos mencionado que tiene el día sábado, la ley de Dios, y la importancia que le debemos dar a sus enseñanzas. Muchas gracias, pastor. Qué interesante los elementos que aparecen aquí en el mensaje del primer ángel. Dios como creador, se menciona el cuarto mandamiento, la adoración juega un papel importante y también el juicio.
ya que también si recordamos a los pioneros del movimiento que llegaría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces comenzaron a apuntalar, a mencionar, predicar y enseñar de que justamente lo que había sucedido en 1844 tenía que ver en el contexto del juicio. Cuando analizaban textos de Daniel, de Apocalipsis, de Hebreos, de Levítico, se daban cuenta entonces que estábamos en un contexto de juicio y comenzaron a enseñar y a predicar lo que conlleva y conocemos como el juicio investigador, que hasta el día de hoy como Iglesia Adventista del Séptimo Día seguimos creyendo. Cuando hablamos también del versículo 8, nosotros podemos encontrar ahí el mensaje del segundo ángel, Pastor Yolman. ¿Cuál es el mensaje que aparece aquí? Sí, pastor, el versículo 8 lo leo. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí hay una descripción segura del fracaso de Babilonia. Es decir, no hay siquiera una posibilidad de que Babilonia venza. Es un sistema ya fracasado, un sistema que ha intentado, es ese sistema religioso apóstata, se refiere a ese sistema que ha mezclado la verdad con el error, que ha querido utilizar el poder civil para obligar a la gente a una falsa adoración, rechazando ese mensaje del primer ángel, el llamado a adorar al verdadero Dios. Ese sistema, entonces, sobre él recae este edicto. Ha caído Babilonia. Y la razón es que ese sistema ha hecho que las personas del mundo entero adoren a la bestia y a su imagen. Se desvíen de una verdadera adoración. Así que este segundo mensaje simplemente nos pone frente a nosotros lo que ocurrirá con todo aquel que se una a Babilonia. En realidad, Babilonia es un contraste del pueblo de Dios. Porque mientras que el pueblo de Dios tiene el sábado, Babilonia tiene el domingo. Mientras que el pueblo de Dios tiene la salvación por la fe, Babilonia tiene la salvación por obras. Mientras que el pueblo de Dios establece la justicia, Dios proclama la justicia, Babilonia proclama la injusticia de Dios. Mientras que el pueblo de Dios proclama la estabilidad, la bendición de este mundo, la salud del pueblo. Babilonia proclama la destrucción, la confusión por todos lados. Y el Señor dice que sus profecías tienen un tiempo de cumplimiento. Y el tiempo de Babilonia se va a cumplir. El hecho de decir ha caído Babilonia, es decir, conlleva que la profecía del Señor tiene un cumplimiento y los que creemos en ella sabemos que al final triunfará el Señor y su palabra. Amén. Qué mensaje tan extraordinario que nos muestra que Dios tiene un tiempo de cumplimiento y que pues Dios extiende su gracia para que podamos escuchar el primer mensaje y los que lamentablemente rechacen el primer mensaje y se sumen a la confusión de este poder apóstata que mezcla la verdad con el error, pues terminarán lamentablemente destruidos también ahí con todos ellos. Y ya en esta misma dirección, pastor, ¿de qué nos habla el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel da una advertencia. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca, que esto conlleva, la bestia quiere que la adoren. El único que debe adorar, dice la Biblia, no tendrás otros dioses delante de mí, no te inclinarás a ellos. Es una violación directa, otra vez, de la ley de Dios. Pero si alguno la adora, dice, y pone su marca, que es lo que hemos mencionado ya, que tiene que ver también con la marca, con la salvación por obras, pues también va a sufrir las consecuencias que va a sufrir la bestia y los seguidores. Y luego usa la figura del lago de fuego y azufre, que algunos, otra vez, con el afán de destruir la palabra de Dios, creen que Dios va a hacer que la gente esté sufriendo por la eternidad. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Y hay que entender el tema del lago de fuego y azufre en el contexto que la misma Biblia presenta. La figura del lago de fuego y azufre eran elementos usados para el juicio de Dios,
para decir cuando Dios juzgaba a la gente, y simple y sencillamente se trata de decir, estos no existirán más, no que van a estar sufriendo por la eternidad. Y porque dice ahí, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? ¿Que van a estar ardiendo por la eternidad? No, que van a ser destruidos totalmente, totalmente. Ahora bien, dice la Escritura también, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Ese es el centro del mensaje del tercer ángel, y no es otra cosa que el mensaje de la justificación por la fe. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los hijos de Dios, que tienen dos elementos característicos: el respeto, la obediencia a los 10 mandamientos y la fe de Jesús. Ese es un juego de palabras. ¿Cómo se puede obedecer los 10 mandamientos? ¿Cómo llegamos nosotros a la obediencia que Dios espera de nosotros? Por medio de la fe en Cristo Jesús. No obedecemos porque Él nos los pide, obedecemos gracias a que Él nos ayuda. La fe obra, la obediencia al Señor. Muchas gracias, Pastor Medina. Estamos llegando al final del análisis de esta lección número 9. Muchas gracias a los que nos están acompañando. A manera de conclusión, Pastor Yolman, ¿de qué manera, qué mensaje le quieres mandar a los que nos observan? Bueno, quisiera compartir parte de las creencias. Dentro de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está la creencia sobre la ley de Dios. Quiero compartir un pequeño párrafo de esa descripción que la podemos encontrar en el libro de las 28 creencias, que es importante, inclusive ahora que hemos estado estudiando estas verdades, qué importante es que cada uno de nosotros tengamos este libro que nos ayuda a entender las 28 creencias fundamentales de la iglesia. La ley de Dios, entonces, dice, los grandes principios de la ley de Dios están encarnados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y los propósitos de Dios con respecto a la conducta y las relaciones humanas, y son vinculantes para todas las personas en todas las épocas. Es decir, que nosotros creemos que el gobierno de Dios está fundamentado en los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, están vigentes. Así que posiblemente, apreciado hermano, apreciado maestro de escuela sabática, es una verdad que nosotros conocemos. Pero esta verdad está vinculada con nuestra vida, es decir, con nuestro estilo de vida, con las decisiones que tomamos cada día, con la manera en que adoramos a Dios, con la manera en la cual nosotros nos comportamos cada día. Lo esencial aquí no es solamente tener una comprensión intelectual respecto a esta verdad, sino que esta comprensión nos lleve entonces a adorar a nuestro Dios con el mejor espíritu, a reconocerle como nuestro Creador y a tener una fe cierta en su salvación, de tal modo que podamos someter nuestra voluntad a la suya y vivir una vida de obediencia a Él. Excelente, Pastor Yolman. Muchas gracias por tu participación en este panel de análisis de esta lección número 9. Pastor Alejandro Medina, manera de conclusión. Bueno, yo quisiera invitar a todos a estudiar el significado de las enseñanzas bíblicas. El día sábado tiene elementos muy importantes que son verdades que el Señor nos da para nuestra vida práctica. No nos quedemos con un mandamiento, con la idea de que es un mandamiento que solamente nos trae una carga para vivir. Y conlleva enseñanzas cardinales para el tiempo del fin. Así es que como el tema de la salvación por la fe, como el tema de la adoración, y tiene otras más que vale la pena estudiar y comprender. Hoy yo quisiera recordarle a todos con mucho cariño que antes de adorar o cuando tomes tus decisiones de adoración, de música y de tus prácticas de la experiencia espiritual, antes de eso está la relación con Dios que te enseña el sábado. Antes de eso está la comprensión de la salvación por la fe. Y a partir de ahí uno puede expresar esa comprensión a través de la adoración. Pero si rompemos ese vínculo y nos ponemos a nosotros como centro, ya la adoración teocéntrica ya se acabó. Ahí se trata de
qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo disfruto más. Pues yo creo que esto está bien y aquí no nos vamos a poner de acuerdo nunca, ¿eh? Muchas gracias, Pastor Alejandro Medina, por su participación también en este panel de análisis de la lección número 9. Bueno, hemos visto temas bíblicos entrelazados del gran conflicto, el santuario celestial, con el tema de la ley de Dios, del sábado. De hecho, si nosotros recordamos el gran conflicto como se analizaba en esta lección, comenzó con las acusaciones falsas de Lucifer contra el carácter de Dios, contra la ley de Dios, contra los principios de su gobierno. Y es por eso que estuvimos hablando que el guardar, observar la ley de Dios no tiene nada que ver con salvación por obra, sino al contrario. El guardar la ley de Dios, el guardar el día sábado, es un mensaje claro y contundente de la justificación por la fe. Es por eso que cuando hablamos de defender la ley de Dios, estamos hablando de defender el carácter de Dios, de defender la condición de Dios como creador, como el legítimo rey del universo, que ha sido entronizado en el santuario celestial. Defender la ley de Dios significa que entendemos también que la única fuente de normas morales es Dios. Y que eso es lo que da sentido a la vida del ser humano. Es por eso que como adventistas del séptimo día proclamamos la inmutabilidad de la ley de Dios. Proclamamos que el sábado es una señal del Creador y de la realeza de Dios. Proclamamos que el santuario celestial es sede del gobierno de Dios y de la salvación en el universo. Proclamamos también, de hecho, como adventistas del séptimo día, creemos que hemos sido llamados para que asimismo podamos nosotros proclamar la última invitación de Dios, puestos allí en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Que Dios nos ayude para que podamos llevar a cabo todo esto en nuestra vida diaria, en forma individual, como hogares, como iglesia, y que de esta manera podamos cumplir la parte que nos corresponde en este tiempo del fin. Que Dios nos bendiga y que nos ayude para cumplir con su voluntad en todo tiempo. Conéctense con nosotros cada semana y no se olviden de compartir estos enlaces para que podamos llegar con estos mensajes de salvación a muchas más personas. Gracias por observarnos.